¿Aló? Muy buenos días, Pastor Hernán. Dios le bendiga. Y aquí desde la provincia de Alto Amazonas, Yurimaguas, estamos para compartir lo que dice realmente la palabra de Dios en cuanto a las autoridades y nosotros como iglesia. Aquí quisiera leer una parte de la palabra de Dios para entender cuál es nuestra función como iglesia en este tiempo, especialmente de política, donde las iglesias se encuentran encontrados, los ciudadanos se encuentran encontrados, cada uno por su partido. En la política no podemos ver ni religión ni nada, sino también vemos cultura, porque la política es el arte y la ciencia de gobernar un país. Escrito está, y voy a leer a través de Primera de Timoteo, capítulo 2, del verso 1 al 8, dice: exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones de acción de gracias por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y en honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos, vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, la cual dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Este es el pedido de Dios que nos pide a todos los lugares, a todas las iglesias, a toda la humanidad. Está advertido, y dice la palabra bien claro, en el capítulo 2, exhorto, llama la atención Dios a todos. Esta es una escritura que debe llamarnos a toda la atención. Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acción de gracia por todos los hombres, por los reyes, por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. El hombre piadoso, la gente piadosa, realmente tiene que orar por sus autoridades. Tiene que entender que las autoridades, el mismo pueblo la ha elegido, y estas autoridades han sido establecidas por Dios. Así está escrito. Esto no es hombre el que habla, sino un mensaje Dios usando al hombre. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, en las que hayan sido establecidas por Dios. De modo que quien se opone a la autoridad o a lo establecido por Dios resiste, y los que resistan acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor, sino para hacer el bien, y sino poner temor al que hace lo malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Nosotros no tenemos por qué vivir en contienda con las autoridades. Si nosotros somos hombres y mujeres de Dios, ciudadanos, creación de Dios, realmente tenemos que estar establecido a lo que dice la ley y también la constitución política y la ley de Dios. La ley de Dios fue impuesta con un propósito de que no transgredamos la ley. Muchas veces con motines, con críticas, destruimos, pero Dios nos ha puesto no para destruir, sino para edificar. Las palabras son tan poderosas. Escrito está en Proverbios 18:21, dice que el poder de la vida y de la muerte está en la lengua.
Yo quisiera a usted, amigo, hermano, político, quien sea, sabe usted, la política es buena cuando lo usamos para el bien, pero cuando la hacemos para malversar, no es bueno. Pero escuchen, mis amigos, este es el enfoque de la palabra de Dios. Porque hay un solo Dios y mediador entre los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos los que lo cual dio testimonio a su debido tiempo. Dios ha puesto a los hombres como autoridades competentes, a los pastores, a las iglesias, para no destruir sino construir. La crítica, cuando es constructiva, es buena, pero la crítica destructiva degenera, así escúcheme esto, degenera la mente del hombre, porque las palabras tienen mucho poder. Y lo contrario a eso dice Dios bien claro: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. En los tiempos de política ya las iglesias se ponen en contienda entre iglesias, ya no están andando en el plan de Dios. Bueno, lo único que quisiera decirle y terminar con lo que dice Hebreo para hacer una oración por todas las autoridades de nuestro país, por las autoridades de Requena. Hay autoridades que realmente ayudan a la iglesia. Y escúcheme esta autoridad. No se preocupe de lo que hablan de usted si usted está de la mano con Dios. Escúcheme usted, congresista, presidente de la República, regidores, autoridades gobernantes. ¿Sabe qué? No tenemos por qué tener miedo. Si es que la palabra de Dios lo dice bien claro a través del Hebreo. Así está escrito. A través de Proverbios 8:15 en adelante dice: por mí reinan los reyes y los príncipes terminan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman y me hallan temprano a los que me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo, riqueza duradera de justicia. Entonces, las riquezas que Dios ha puesto en la mano a los gobernantes, las riquezas es que para darlas a la sociedad, ayudarles. Pero la ingratitud de la sociedad, a veces muchos creen que porque dieron un voto, están para pedir dinero, regalos a cada rato a las autoridades. Pueblo y autoridad unidos es lo que podemos hacer una ciudad elegante, una ciudad próspera, una ciudad de gran envergadura de desarrollo. Este es el tiempo de levantarnos las iglesias, de levantarnos los pastores. ¿Sabe qué? Hacer lo que dice Dios, a levantar manos santas sin ira ni contienda, a mirarnos los unos a los otros con todos nuestros errores, a ser hombres y mujeres de Dios para el servicio de Dios. Y para esto necesitamos el poder del Espíritu Santo. Sin el poder del Espíritu Santo no podemos hacer nada. Hay muchos que se han vuelto religiosos porque comenzaron por el Espíritu y terminaron por la carne. Escuche, mi amigo, en esta hora, yo quisiera hacer una oración por la autoridad, por todas las iglesias, por los pueblos que están convulsionados, solamente por los problemas de la política, de ver quién ganará o quién ganará. Escúchame, no eres tú, no es tu mente, no es tu organización el que pone las autoridades, es Dios. Dios pone en los corazones el querer y el hacer, porque así está escrito en su palabra. Y vamos a cumplir con lo que dice la palabra de Dios. Si usted está escuchándome ahí donde está, únase a esta oración. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, aquí en el nombre de Jesús oramos por el presidente de la República, los congresistas. Oramos, Señor, por esta eminencia, por los gobernadores, por los alcaldes de las provincias, los distritos, los regidores,
los hombres de prensa que hablen con la verdad, Señor, no distorsionando las cosas. En el nombre de Jesús, bendigo en esta hora, especialmente a la provincia de Requena, desde aquí de Yurimaguas, provincia de Alto Amazonas, la Misión Internacional Iglesia Evangélica Misioneras, a través del apóstol evangelista Carlos Merino Arce, para usted y para todo el mundo, orando por las autoridades, porque ese es el trabajo que Dios nos ha puesto. A ti, hermano, consiervo, amigo, aquí, escuche lo que dice la palabra de Dios. Oremos entonces en el nombre de Jesús. Señor y Padre nuestro, te ponemos en tus manos a las autoridades para que usted haga lo que quiere. Y escúcheme, en el nombre de Jesús, bendigo y roceo la sangre bendita de Jesús en todo el Perú y el mundo, para que las almas salven. En el nombre de Jesús, oramos con manos santas, sin ira ni contienda. Y este es el tiempo, Señor, que nos unamos. En el nombre de Jesús, ahora, Padre, ahí lo dejamos todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Ahora, quiero que me escuche bien claro. 7 es el número de Dios. El doble de 7 es 14. Es el doble de su poder. Aquellos que entiendan esta visión, el año 2014 es un año del Señor, es un año de paz, es un año de crecimiento en prosperidad, es un año de crecimiento a las iglesias. Si entiendes esta visión, comienza a orar por ella y la entenderás. Acuérdate, 7 es número de Dios, 14 es el doble de su poder, es 14. Y escúcheme, esta visión es para todo el mundo. Si usted quiere ver este mensaje, también lo transmitimos a través de internet, de YouTube y del Facebook. Si usted quiere vernos en el Facebook, anote Facebook con minúscula: Jesús salva, sana y bautiza con poder. El símbolo de Facebook: Jesús salva, sana y bautiza con poder. Desde la provincia de Yurimaguas, un humilde servidor, apóstol evangelista Carlos Merino Arce, para todo el mundo. Que Dios le bendiga ricamente en esta mañana y que la paz de Jesús reine en su corazón. Aquí que estás viendo que haces problemas, Dios quiere cambiarte, Dios quiere salvarte y Dios quiere darte un reino. Es el reino de los cielos. En el nombre de Jesús.